Buenas noches, ¿cómo está? Es momento de balances. Se termina el año legislativo con una concertación mal en las encuestas, un gobierno mal en las encuestas, dicen que subiendo un poco pero mal en las encuestas, una ley de presupuesto que se alargó como un chicle impresionante y un movimiento estudiantil que los pilló a todos de sorpresa. Esa es la situación y con un futuro, el próximo año, que es un gran punto de interrogación, Y hemos invitado esta noche a Pepe Out, diputado del PPD, que además es experto electoral, el próximo año hay elecciones municipales, para conversar justamente lo que pasó este año y lo que se nos puede venir el próximo año en un ambiente internacional un poco oscuro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Tomás. A ver, negociador de la ley de presupuesto. Digo esto porque fue una ley tan larga. Nosotros teníamos que estar todos los días preocupados con estas trasnochadas increíbles, discutiendo con los otros y con los de uno también, porque no era fácil. Y con un final, yo uno lo mira y dice, ¿no podrían haber llegado a acuerdo un poco antes? Bueno, esa reflexión se repite con frecuencia cuando se trata de la ley del 7%, el postnatal. Sí, no, pero en esta del presupuesto fue in extremis. Si a última hora llegaron a un acuerdo cuando ya se estaban acabando los plazos. Sí, pero marcó algo la ley de presupuesto y la pregunta va para allá. Eso de que uno de los principales, o el principal, junto a lo mejor con Andrés Saldívar, negociador de la concertación, al final haya dicho, ahora me doy cuenta que parece que los míos no quisieron nunca llegar a acuerdo. Fue de verdad una declaración, a mi juicio, políticamente fuertísima. ¿La mantiene? Pues yo nunca les hago mis declaraciones. A menos que haya habido un hecho posterior que haya dicho, o que haya habido explicaciones. No, es una convicción que me formé al final de la conversación, efectivamente. O sea que fue un tongo. O sea que fue un tongo. No, yo creo que falló haber desarrollado primero una convicción estratégica. Porque cuando tú partes de la convicción estratégica de que no te conviene suscribir un acuerdo con el gobierno, cualquiera sea el contenido de la verdad es que no tiene sentido embarcarte en una conversación como nos embarcamos nosotros. Entonces quiere decir que hubo parlamentarios que aparentaban negociar, porque uno negocia porque quiere llegar a un acuerdo, porque si no, ¿para qué negocia? Dice inmediatamente que no. Entonces que estuvieron y no estuvieron, y a mucha gente del país lo estuvieron, observando y siguiendo una aparente negociación, porque no era negociación. Eso es lo que ocurrió, o sea, un engaño. Bueno, no soy responsable de eso. No, pero esto es, nosotros estamos de acuerdo los jóvenes. La verdad es que, por supuesto, hubo quienes participamos en eso con la convicción. Mira, yo siempre que me invitan a participar en una conversación, negociación o lo que se llame, yo entro con la idea de que es posible que no haya acuerdo, pero también es posible que haya acuerdo. Y es indispensable que uno tenga las dos opciones abiertas, las dos ventanas entreabiertas, porque claro, si el otro sabe que tú no vas a llegar a acuerdo, ¿para qué hacerle concesiones? O al revés, si sabe que tú de todas maneras necesitas llegar a acuerdo, ¿para qué vas a hacer concesiones? Nosotros hicimos avanzar hasta donde fue posible. Yo creo que habría sido posible incluso algo más para poder cerrar, que era nuestra tesis. Sin embargo, nos encontramos con senadores que, independientemente de si conseguíamos un adicional, no iban a poner lo que obviamente uno necesita poner en una negociación, que es el voto favorable de sus senadores. Por eso digo que en toda esta discusión, que es muy importante, la discusión de la ley de presupuesto, una de las cosas que por lo menos a mí más me impresionó es esto. Porque resulta que hay entonces senadores, parlamentarios que engañaron, que hacían un juego, eran una especie de actores que estaban desempeñando un papel distinto al verdadero papel, que engañaron al país, engañaron a las contrapartes, engañaron al negociador nombrado, engañaron a mucha gente. Y hubo nombres de los que no querían. Ricardo Lagos Weber, Guido Girardi, Camilo Escalón a lo mejor, de otros partidos a lo mejor Jorge Pizarro, Jimena Rincón, Carlos Monta a lo mejor también. Entonces uno dice, bueno, pero a ver qué pasó acá. ¿Con qué seguridad podría, por ejemplo, usted, Pepe, llegar y ser nominado de nuevo como un negociador cuando no sabe si realmente quieren llegar a acuerdo? Mi moraleja. A ver, la moraleja. Es que antes de
asumir una tarea como esa, que siempre es delicada y compleja, no es para los aplausos precisamente, voy a exigir una previa definición estratégica, es decir, de cuál es la exacta disposición. Porque aquí el punto es que efectivamente había quienes, por las circunstancias, lo que sea, tuvieron un análisis que los llevaba a concluir de que de ninguna manera iban a votar junto con el gobierno el presupuesto 2012. De ninguna manera. Y esa voluntad, naturalmente, es un impedimento estructural para delegar en alguien la posibilidad de construir un acuerdo. Yo creo, por definición, que uno está ahí para representar y para construir acuerdos a partir de lo que uno representa. ¿Cómo le pudo pasar esto a usted, que es un hábil negociador, es un señor que ha pero estado lleva mil batallas, pero lleva un año y algo más en el Parlamento. Negociando, sí, pero con relación con los parlamentarios hace 1000 años. ¿Cómo le pudo pasar estoy eso? en rodaje todavía ¿Ah, sí? en materia parlamentaria. Sí. Es decir, entré en marzo pasado, esta era mi segunda discusión del presupuesto y en verdad hay aspectos de la vida parlamentaria que todavía no termino de digerir, entre ellos la hoguera de vanidades. Hay un desdoblamiento. Las personas, yo hago esta pregunta porque usted conoce mucho a Guido Girardi, forma parte del mismo grupo, llevan años trabajando juntos, entonces que Guido Girardi a mí me sorprende, entonces me sorprende porque ahora estoy en el Parlamento hace un año y medio. Me parece raro, se desdoblan las personas, no entiendo bien. Me preguntas a mí no me sorprende que la disposición de Guido haya sido no apoyar. ¿Ah, no? No me sorprende, pero finalmente porque yo no contaba con construir la mayoría para hacer eso con Guido, que siempre tiene más bien una disposición distinta respecto de eso. Pero otros me sorprendieron francamente. ¿Quiénes son esos que...? Mi amigo Ricardo Lagos Weber me sorprendió francamente, porque cuando conversamos y logramos hacer avanzar y transformarlo completamente para generar el doble de los recursos que originalmente planteó el gobierno con el impuesto específico a la minería, él fue el negociador y por supuesto yo defendí luego un resultado que llevó al país a ganar $1.000 millones más de lo que habría ganado si hubiéramos aprobado el proyecto original del gobierno, anuales. Es cierto que... Y aquí lo mismo. Ayer me encontré con el rector, hoy día el rector de la USACH, hoy día Solesi, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores. Y me decía, estuvimos al borde de conseguir algo que era muy importante, el reconocimiento del Estado de que sus universidades, las propias, requieren un aporte basal específico, es el aporte del propietario. Y eso pasó por el costado porque obviamente el gobierno retrocedió en eso y en otras cuestiones también importantes. Es cierto que discutieron a gritos con Girardi, ¿no? Bueno, él es italiano. Yo tampoco me quedo... Perdóname. No todos los italianos discuten a gritos. No. Gritar no es una expresión que se escucharon, dicen. Bueno, las paredes del Congreso son bastante angostas y efectivamente... Los decibeles hubo discusiones, eran altos, ¿no? Hubo discusiones duras, algunas. Yo no me acostumbro a quedarme con lo que pienso, pero las más duras no fueron con Guido, porque si tú me preguntas a mí, antes me hubieras preguntado dónde iba a estar Guido en el momento en que se discuta si llegamos a acuerdo o no, iba a estar exactamente donde estuvo. ¿Con quién fue más dura la discusión? Yo creo que con Ricardo fue más duro. Y hubo otros diputados, otros senadores de otros partidos que también plantearon con mucha dureza. Yo cuando escuché a Camilo Escalona me dije, para mis adentros, me equivoqué en emprender esta conversación. Porque si hubiera escuchado lo que dijo al final, lo hubiera escuchado al inicio, me habría dado cuenta de la inutilidad de hacer avanzar la conversación. A ver, ¿es verdad que Carlos Montes dijo estoy chato y se fue, no? ¿Puede ser la expresión? No, esas son historias. La verdad es que probablemente estaba chato, pero se fue porque tenía una reunión en Santiago. Ya, pero dio un portazo y dijo, aquí no, ya. Un caballero. Pero de esto se pueden sacar Carlos algunas Montes. lecciones, posiblemente. Claro, la primera primera es la que te lección digo. esa, pero otras, por ejemplo. El Partido Comunista. El Partido Comunista estuvo en esta discusión, yo diría, bastante más moderado que varios de la Concertación. Camilo Escalona es uno de los parlamentarios que tiene más rechazo en todas las encuestas. Entonces hay una tesis que dice, y creo que
usted mismo lo dijo, Pepe, en alguna entrevista, si mal no recuerdo, dijo, cada vez que Camilo Escalona ha desempeñado labores institucionales, disminuye su nivel de rechazo. Entiendo que Tú lo puedes mirar, ¿no es cierto? tú lo puedes mirar Ya. en las encuestas. Cuando Y por- presidió la Comisión de Presupuesto del año pasado y jugó un rol importante en la construcción del acuerdo final. Y por lo tanto, siguiendo esa tesis, ganadores aquí, el PC, con Guillermo Telera a la cabeza, diputado, perdedores, concertación y principalmente los más duros de la concertación. ¿Ese análisis es correcto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el PC ganó, salió del margen, mostró que era capaz de buscar construir acuerdos, hizo el puente con el movimiento social, mantuvo siempre el diálogo. Y fíjate que yo vi siempre a Guillermo Teller buscando que los 6 meses de movilización se tradujeran en avances concretos. Independientemente de que al final él estaba también en la idea de que era posible conseguir algo más. El punto es que no hubo consenso en el equipo de senadores cuál era ese algo más y en comprometerse a que si conseguíamos ese algo más íbamos a contar con sus votos. A última Era hora sacaron un importante. conejo del sombrero como el puntaje de la PSU para ingresar a las universidades. No solo eso, hubo Varios momentos hacia, fue un varias momento otras. asiago ese, ¿no? Así se... Bueno, de una Así se manera, tituló. Así se tituló, sí. Ya, entonces, ya, pero aquí pierden los que estuvieron más duros teóricamente, usted es experto en encuesta, ¿no? Y gana el PC. ¿Eso? Yo creo que la gente premia la auténtica voluntad de construir acuerdos sin degradar ni transgredir principios. Vamos a hacer un alto y vamos a dejar una pregunta pendiente para el diputado Pepe Out. Si es que es necesaria en la concertación una nueva peregrinación. Volvemos en un instante.